Éramos muy diferentes, realidades muy diferentes. Fue algo muy lindo. Al principio arrancamos muy bien y después se pudrió todo. A los 5 años mis padres se separan por cosas de la vida y yo, gracias a Dios, tuve siempre el contacto con los dos, con mi papá los fines de semana y mi mamá, vivía con mi mamá. Y bueno, después de un tiempo vino la etapa esta de tener que tener un integrante nuevo a la familia, que era la pareja de mi mamá. Mi mamá queda embarazada de mi primera hermana y cuando pasa eso decido irme a la casa de mi papá. Y digo, bueno, voy a intentar, mi papá vivía solo y bueno, ese fue un momento también muy duro porque ahí nos encontramos como dos desconocidos básicamente. Las visitas de los fines de semana nos dimos cuenta que quizás era algo muy poco para formar un vínculo, ¿no? Y fue una etapa muy dura, donde él también tenía sus crisis y esas crisis quizás tenía como que se la agarraba conmigo, con los que tenía alrededor. Y bueno, eso nos marcó bastante. Yo trabajaba con él, trabajé un tiempo mientras estudiaba. Y después decidí irme porque bueno, las cosas no funcionaban. Y bueno, así un poco empezó mi vida, digamos, ¿no? Ya como tratando de separarme, vivía con mi papá, pero yo me iba a las 6 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, 11:30. Porque trabajaba, después me iba al colegio y volvía y tuve un año casi viviendo en la misma casa y no nos saludábamos. Fue una etapa difícil. Ahí pasó que decido dejar de estudiar, faltándome medio año. Al poco tiempo conocí a la persona que hoy es mi esposa. En una edad corta, donde yo vivía un montón de situaciones difíciles, digamos, económicas, familiares. Digamos, yo me manejaba solo, básicamente. Así que, bueno, así empezó un poco nuestra relación con Nati. Éramos muy diferentes, realidades muy diferentes. Fue algo muy lindo. Al principio arrancamos muy bien y después se pudrió todo. Se pudrió todo porque toda mi historia y quizás lo que yo arrastraba y que era muy diferente a su realidad. Ella tenía una familia, fue criada diferente, con una familia siempre constituida, sus papás y su mamá. Tenían un pasar más o menos estable, o sea, totalmente diferente al mío, digamos, ¿no? Estuvimos de novios, después de unos 3 años más o menos, Nati queda embarazada de Leo. Nosotros ya teníamos el proyecto habíamos comprado un terreno entre los dos, decidimos empezar a construir, al tiempo ella queda embarazada. Económicamente el trabajo, hubo una etapa de mi vida donde me acuerdo que yo necesitaba demostrarle, porque había un problema con mi papá, que él me decía de que yo no iba a poder en su enojo porque yo me iba, o veía que más o menos estaba progresando, me decía que yo iba a fracasar o que yo no iba a poder hacer algunas cosas. Así que bueno, en ese sentido yo le pedía a Dios a mi manera, porque yo en ese momento no caminaba con Él, pero sí rezaba, porque yo había estudiado en un colegio religioso de chico, y a mi manera oraba y pedía que Él me permitiera demostrar que yo podía. Y fue ahí donde las cosas, Dios lo hizo. En ese sentido me bendijo mucho en el trabajo, en la economía. De hecho, habíamos comprado un terreno con Nati. Las cosas de ir en colectivo, ya la empresa me daba un vehículo, me manejaba en un vehículo. Al poco tiempo habíamos salido como mejores supervisores de la empresa del año y nos ganamos un viaje. Habíamos cosas impensadas con 20 años, ¿no?
de tener ya un terreno, empezar a construir, conocer otro país. Y todo eso hizo que me olvidara de Dios. Y que ya a la noche no pidiera más. Y me la creí. Me la creí. O sea, la soberbia mía, el dinero generó en mí a una corta edad una soberbia que al tiempo tuve que pagar, digamos. Después de un tiempo, ya había nacido nuestro hijo, vivíamos con mis suegros, porque cuando Nati quedó embarazada nos fuimos a vivir a la casa de ellos. Y a partir de ahí tuvimos algunas situaciones familiares porque no nos llevábamos muy bien. Empecé a trabajar, en ese momento vino la debacle famosa del 2001. Nos quedamos casi todos sin trabajo, porque yo trabajaba era un emprendimiento familiar de mi suegra y yo trabajaba con ella y bueno, al caerse el negocio nos caímos todos. Cumplido el hito el primer año, yo empiezo a trabajar en un negocio, una pinturería, con un sueldo que era un cuarto de lo que yo ganaba. Y bueno, el Señor trató conmigo mucho. No nos alcanzaba tampoco el sueldo porque era muy bajo, fue la época de los patacones, de los lecops, esa época fue. Estuve como 6 meses en el depósito y después me mandan a un local ya como vendedor. Y en el local el supervisor era cristiano. A través de un problema familiar, mi relación con Nati, ya habíamos decidido irnos a vivir a nuestra casa, ya habíamos construido, no habíamos podido terminar, pero así como estaba la casa, la acomodamos como para meternos y bueno, las cosas cuando nos fuimos solos se empeoraron. Y me acordaba de esa promesa que yo había hecho a mi mamá de chico, de que yo quería una familia y que iba a pelear siempre porque no pasara lo mismo. Y estuve a mediodía de que pasara lo mismo, porque estábamos a punto de separarnos, habían discusiones, nuestro hijo era chico, y yo esa historia ya la había vivido y no quería otra vez que lo mismo que yo había atravesado, lo atravesara también mi hijo. Así que estuve buscando para alquilar, estuve decidido a separarme y bueno, en ese momento fue donde Dios hizo aparición. En ese día que estaba buscando alquiler, le pedí ayuda a mi compañero, si él me podía dar una mano, porque estaba realmente mal y bueno, fue ahí donde a través de una palabra que quedó grabada siempre en mi corazón, que yo debía honrar el matrimonio, que debía perdonar, que debía luchar por lo que Dios me había dado y que no había que bajar los brazos, digamos. Así que me leyó un versículo bíblico donde habla de que serás salvo tú y toda tu casa. No, eso fue lo que me quedó grabado, así literalmente. Que nosotros podemos ser personas que podemos volver a empezar. Y ese día yo me fui a mi casa con una decisión. O sea, yo tenía que tomar una decisión. Ese día yo me iba a sentar con Nati y le iba a decir que me iba a ir. Y ese día yo fui, me senté, me acuerdo. Leo era muy chiquito, tenía 1 año y medio, más o menos. Y le dije que quería darle una oportunidad a la situación, a nuestra historia. Y que yo iba a pelear por ella y por la situación. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón, digamos. Lo primero que mi amigo hizo fue invitarme a un concierto. A un concierto que se hace en Buenos Aires, que sería lo mismo, o sea, es parecido al Pepsi Rock, pero se llama Rock y Vida. Es un concierto cristiano que son
todo un día de conciertos, de musicales donde van distintas bandas. Y como yo era muy adepto de la música rock, generalmente las bandas que iban a tocar ese día eran todas del estilo musical que a mí me gustaba. Ese día fue el día que entregué mi corazón al Señor. Fue difícil al comienzo porque yo sentía algo que mi esposa no. Y yo estaba experimentando algo que nadie me entendía, digamos, nadie. O sea, el único que me entendía era mi compañero. Y en ese sentido era muy duro porque yo quería, de alguna manera, dar a conocer lo que me estaba pasando. Y todos me miraban como diciendo, vos estás mal de la cabeza, ¿viste, flaco? Al poco tiempo, mi mamá estaba muy mal, con su pareja también. Y yo fui a verla a mi mamá y le conté lo que me estaba pasando. Y la invité, organicé para ir a una iglesia donde yo empezaba a tener un cliente que iba a la pintorería. Y le digo, mira, ¿podés orar? Yo no me animaba a orar por mi mamá. Le digo, ¿podemos ir a tu iglesia y vos podés orar por mi mamá? Y bueno, hice todos los arreglos, la pasé a buscar a mi mamá y la llevé. Y ese día mi mamá se entregó al Señor y se quebrantó y Dios la tocó de una manera que yo no podía entender lo que pasaba. Bueno, ahí arrancó una serie de cosas muy lindas donde Dios después usa a mi mamá con mi tía. Mi tía se le detecta cáncer. También yo la invito a la iglesia, vamos con mi mamá, a la iglesia donde yo me congregaba. En ese momento ya estaba congregándome en un lugar y el Señor la sana de cáncer. Nosotros a partir de ahí, nuestro matrimonio, Nati no entendió, al principio no entendía mucho y le costaba porque económicamente estábamos mal. Yo empecé a acomodar algunas cuestiones mías como marido. Decidí casarme, le propuse casamiento. Eso fue una de las cosas que creo que la descoloqué. Y al poco tiempo que nos casamos me puse a terminar los estudios. Y que tenía 6 materias para rendir. Y terminé de estudiar. O sea, Dios permitió que pudiera cerrar esa etapa. Y después de cerrar esa etapa, a través de la misma persona que Dios usó para acercarme a Él, me abre la puerta con sus hermanos, que también eran creyentes y que trabajaban en obra. Y yo con la matrícula que había podido sacar con el título, me fui a trabajar con ellos como instalador. Y ahí comenzó lo que es la parte nueva nuestra de trabajar por nuestra cuenta, digamos, ¿no? Después de estar más o menos unos 6 años viviendo en nuestra casa, sin terminar, porque no habíamos podido terminar. Vinimos después de 5 años casi de no verlo a mi papá, decidimos venir de vacaciones. Pudimos ahorrar, en ese momento era muy difícil ahorrar, pero pudimos ahorrar para... Leo tenía unos 5 años más o menos, aproximadamente. Y decidimos venir de vacaciones y mi papá ya estaba viviendo acá. Así que ahí conocimos Bariloche y me acuerdo que cuando volvíamos en el micro, le dije a Nati, ¿qué te parece si podemos orar a Dios para ver si podemos venir a vivir acá, si Dios nos abre la puerta? Y eso fue un milagro. Y tengo para contarte ese y el otro que vino después. Cuando yo le propongo esto, oré al Señor, me acuerdo, y le pedí dos cosas. Que si Él nos tenía que traer para este lugar, que yo quería venir y quería que sea algo que sea de bendición para nuestro matrimonio y que no sea algo que termine nuestro matrimonio. Así que le pedí que mi esposa me apoyara, que ella diga, bueno, yo te acompaño, y que eso iba a ser muy fuerte porque eso significaría alejarse de su familia.
Y lo segundo que le pedí es que en el transcurso de 2 meses pudiéramos vender la casa. Puse un tiempo, puse un monto que le pedí específicamente como señal. Y bueno, Dios hizo una tras de la otra. Con lo que vendimos la casa allá, pudimos comprar un terreno acá. No nos alcanzó para la casa acá. Así que fue otra vez, nos alcanzó para que, o sea, era un terreno con 4 paredes y un techo, con piso de tierra, sin aberturas, los ladrillos naranjas pelados. Y bueno, era una porción, era una obra que habían empezado y que habían dejado así. A mí me lo vendieron como terreno, porque la casa fue un intento que quedó ahí trunco, digamos. Así que compramos eso y vivimos unos meses con mi papá. Al poco tiempo nosotros habíamos tenido el anhelo como familia de tener un segundo hijo. Eso arrancó en Buenos Aires, ese anhelo. Y en el momento que Nati queda embarazada, al poquito tiempo lo pierde el embarazo. Seguimos intentando y no pasaba nada. Fuimos a médicos y los médicos dijeron que teníamos que hacer un tratamiento. Justo en ese momento mi jefe estaba atravesando por la misma situación. Y tenía horarios, tenía medicación que consumir. Me contaba que no le estaba yendo muy bien porque generaba algunos problemas, conflictos en su matrimonio, porque había mucha ansiedad, muchas cosas que no ayudaban. Yo me acuerdo de ese día, llegamos a casa y le dije a Nati, mirá, hoy tenemos la posibilidad de ser padres, tenemos un hijo, así que si es voluntad de Dios que Él nos quiera dar otro, va a venir. Y si no, le vamos a dar gracias igual por lo que tenemos. Y bueno, eso fue en Buenos Aires, ya viviendo acá. Después de eso ya habían pasado unos 6 años, más o menos. Leo, a la edad de 6 años, Nati vuelve a quedar embarazada. Ya estando viviendo nosotros acá. Y eso fue el detonante para que Nati llegue a los pies del Señor. Y cuando nace mi hija, que es Sol, lo sucedió en un contexto exactamente como se lo había pedido al Señor también. Porque yo oraba, siempre que oré a Dios, le pedí una mujer, le pedí un embarazo normal, porque el primer embarazo había sido conflictivo. Le pedí tal cual es Sol. Todos los detalles se los pedí. Y así Dios cumplió exactamente lo que yo le anhelaba en el corazón. Y cuando nació Sol en el hospital zonal acá de Bariloche, estábamos los 3. Nati entra, no pude yo presenciarlo porque fue cesárea, así que estaba con Leito al lado, los dos. Y de repente viene la doctora y nos felicita que había nacido, que estaba todo bien, pero nos dice, la verdad no entiendo cómo hizo para quedar embarazada, porque en la cesárea, que es una operación, cuando sacan la nena se dan cuenta que tenía una mala praxis en las trompas, que había quedado de la primera cesárea. Por eso no podía quedar embarazada. Y eso fue... Cuando ella me dijo eso, que no entendía cómo hizo para quedar embarazada, fue algo de Dios que le dije, yo sí sé por qué. Porque Dios hace como Él quiere. Con Dios todo es posible.